Buenas tardes, todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Sean muy bienvenidas a esta actividad de Casa Abierta que ya se ha hecho costumbre todos los viernes a las 6 de la tarde. Así que muy agradecido de su presencia, sobre todo de personas aquí que siempre nos acompañan. Hacía mucho que ya extrañábamos a Claribel, ya está de vuelta con nosotros, así que muy bienvenida. Y otras personas que son fijas siempre en este espacio, las hermanas Ramos, Arelis, Antia. Muchas gracias por ser fieles y otras más que no menciono, que siempre están con nosotros. Pero también muy bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí, que nos han acompañado en varias actividades y otras que se integran hoy. Veo caras conocidas, pero nuevas en este Zoom. Así que sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerles aquí. Es un espacio, como siempre digo, de intercambio, de reflexión. Y cada día tenemos una actividad especial, un invitado especial para discutir, para hablar de los temas de salud mental, los temas de uso problemático de sustancias, en fin, un sinnúmero de temas vinculados de habilidades para la vida, por supuesto, y de estilo de vida saludable. Estas actividades están integradas, son parte del programa para el fortalecimiento de colectivos sociales a través de la promoción de estilos de vida saludable, género y derechos humanos, que está financiado por la IOA, ¿verdad? Se enmarca dentro de lo que es la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Es una campaña que se enmarca dentro de este programa y que ya hace un tiempo estamos promoviendo, pero que todavía no hemos tenido ese lanzamiento oficial, y al final les vamos a hablar de ese lanzamiento oficial que va a ser el próximo viernes. Una campaña que va dirigida a lo que es la promoción de la salud mental. También Casa Abierta está de aniversario. Este es el mes de aniversario. Y con ese motivo también estamos reunidos el día de hoy. Todos los temas que hemos trabajado y que se van a trabajar todo el mes están vinculados al uso problemático de sustancia. Y hoy, como hemos tenido los otros viernes, tenemos también un invitado muy especial, un amigo conocido por muchos, que Juan Radamés de la Rosa, el director ejecutivo de Casa Abierta, nos va a presentar. Les damos la bienvenida a José Antonio Tejada y que Radamés va a presentar un poquito con más detalle. Adelante, Radamés. Muchas gracias, Teresa. Reitero mi agradecimiento a todas las personas que ya se hacen asiduos a este espacio de los viernes. Hoy, como Teresa señala, tenemos una participación muy especial. Tenemos a un gran amigo de muchos años en el Consejo de Drogas y que es un profesional de la psicología, docente universitario, que es también terapeuta familiar y que ha estado por 26 años del Consejo de Drogas. Yo creo que cuando se vaya van a tener que darle la mitad del consejo a José Antonio porque tiene muchos años ahí dentro. José Antonio ha realizado varias funciones dentro del Consejo de Drogas, en prevención de drogas como encargado del departamento laboral, técnico de prevención de drogas en el área de deportes, fue pasado director de la Dirección de Atención, Rehabilitación y Reinserción Social del Consejo y por segunda ocasión es director de reducción de la demanda en el Consejo de Drogas, función que desempeña en la actualidad. El amigo José Antonio es alguien al que tenemos un afecto muy especial porque hemos compartido por muchos años esta vida común de Casa Abierta y el Consejo de Drogas que hemos estado también compartiendo en otras ocasiones. José Antonio, muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante con tu trabajo. Bien, muy buenas tardes, Radamés. Qué gusto me da saludarte y verte.
y a mi amiga Teresa Dames. Qué placer, Teresa. Sí, Gracias, igual. Gracias, José Antonio. me siento como en mi casa. Es tu casa, es tu casa. Gracias, príncipe. Bien, en nombre del Consejo Nacional de Drogas, en nombre de nuestro presidente Jaime Marte Martínez, en mi nombre propio, muchísimas gracias por esta invitación, que también extendemos el saludo a nuestra amiga Raidiri Cruz, quien es una amiga de muchos años y una profesional de mucha calidad, a la cual distinguimos y respetamos mucho. Pues agradecemos el que nos hayan dispensado este espacio para compartir con ustedes algunas ideas sobre la importancia que tiene, dentro del marco del trabajo de la prevención de drogas, el identificar los que son los factores de riesgo, los factores de protección que pueden llevar a una persona al consumo de sustancias. Pues en tal sentido, vamos a disertar con algunas ideas para ver hasta dónde llegamos. La idea es que podamos manejar estos conceptos, un poquito de información general, y dándole las gracias a todo ese público que se ha dado cita en la tarde de hoy para compartir con nosotros esta experiencia de aprendizaje. Así que en el marco de los 47 aniversarios de Casa Abierta, pues el Consejo Nacional de Drogas, desde la Dirección de Reducción de la Demanda, y en nombre de nuestro presidente, agradecido por esta invitación. Cuando ustedes deseen, pues podemos pasar la primera diapositiva. Poquito sobre, ya Radamés habló un poco sobre eso, información general nada más. Bien, el tema, hablar sobre factores de riesgo y de protección relacionados con la prevención de drogas. Ese es el título que le hemos dado a esta ponencia, un conversatorio. Yo quiero hablar de un conversatorio, más bien, ¿verdad? Seguimos. El objetivo de esta actividad en la tarde de hoy con ustedes es brindar información sobre la importancia que tienen los factores de riesgo y los factores de protección relacionados a la prevención del uso indebido de sustancias o drogas. Entonces vamos a dar información general, la cual muchos de ustedes seguro la manejan también. Bien, entrando en materia, las investigaciones realizadas durante las últimas 2 décadas han tratado de determinar cómo comienza y se da este proceso de caer en consumo de sustancias, de drogas. Uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo es que una persona entra al consumo de sustancias y otras no? Entonces, hay una serie de factores que son de los cuales nosotros vamos a hablar e identificar que son los que provocan o ayudan o facilitan la posibilidad de que una persona caiga en consumo de sustancias. Esa gran pregunta de por qué unos sí y otros no, vamos a ver si con la exposición que tenemos pues la satisfacemos. La siguiente, por favor. La siguiente. Dice aquí, hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas o de sustancias. Los factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de que una persona abuse de las drogas, mientras que los factores de protección pueden disminuir estos riesgos. Entonces tenemos 2 grandes ámbitos, factores de riesgo y factores de protección, cada uno con una naturaleza diferente. Y eso es lo que vamos a detallar en el conversatorio de ahora. Seguimos. Es importante notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de sustancia o droga no comienzan a usarla de forma inmediata en torno a desarrollar la posibilidad de una dependencia a la sustancia, ni se hacen adictos. O sea, no necesariamente porque yo inicie en el uso de sustancia, me voy a convertir en un drogodependiente, no necesariamente. Además, lo que constituye un factor de riesgo para una persona puede no serlo para otra. O sea, hay una serie de factores de riesgo que son los que yo voy a mencionar a continuación, que probablemente cuando se presentan en mi vida van a dar al traste con la posibilidad de que yo caiga en sustancia. Pero resulta ser que hay personas que han enfrentado esos mismos factores de riesgo y no necesariamente han caído en consumo de sustancia. Esto quiere decir que lo que necesariamente a ti te pudo haber llevado a una dependencia de alcohol o de tabaco o de otro tipo de sustancia, no necesariamente me puede llevar a mí a la misma situación. Dice aquí que son los factores de riesgo y de protección. Vamos de manera operacional a definirlo. Los factores de riesgo y de protección aumentan o reducen, dependiendo de cuál sea ello,
la probabilidad, ese es un término importante que tenemos que tomar en cuenta, de que una persona se vea envuelta en consumo de sustancia o no. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente porque yo esté sometido a la influencia de estos 5 factores de riesgo o probablemente de estos 5 factores de protección, no significa que no vaya a caer en consumo de sustancia. Hay probabilidades de que cuando yo enfrento estos factores de riesgo, cualquiera que sean, hay probabilidades de que aumenten, si son factores de riesgo, de que aumente la posibilidad de que yo caiga en consumo de sustancia, pero no necesariamente. Eso es importante hacerlo notar. Lo mismo, yo puedo estar sometido a 5 o 6 factores de protección y que van a disminuir la posibilidad de que yo caiga en abuso de sustancia, pero no necesariamente por el hecho de que yo esté protegido con estos factores de protección, no van a impedir. Se nos perdió un poco. Se nos fue la La señal. situación, si son factores de riesgo, se aumenta la posibilidad de que yo caiga en abuso de sustancia. O lo que es lo mismo, es muy probable que si yo Lo perdimos por un momento. Parece que se desconectó por tema de internet. Esperamos que él ¿me escuchan vuelva ahora? a conectar. Sí, porque te nos No fuiste internet un así, ratito. pero ya estoy aquí en el aire, ya estoy. Sí, ¿Me escucha? ok, gracias. Sí, ya te escuchamos. Ya estoy conectado, ¿me ve? Sí, Ahora, sí, ya estamos conectados, ¿verdad? Ok. sí. Yo decía, ok, bien. Yo decía, hablaba del concepto de probabilidad, porque esto no es cerrado. Entonces, hay probabilidades de que si son factores de riesgo, se aumenta la posibilidad de caer en consumo de sustancias. Y también hay probabilidades de que si tengo una serie de factores de protección, yo no caiga en consumo de sustancias. Lo que no podemos es ser cerrado y decir que yo caí en droga porque vine de una familia disfuncional. Yo caí en droga porque mi papá consumía alcohol. No necesariamente, porque se den esas situaciones, yo hoy estoy desarrollando una dependencia a determinada sustancia. Por lo que es lo mismo, no necesariamente porque yo tengo una familia funcional, yo no voy a caer en consumo de sustancias, no necesariamente. Bien, continuamos. Continuamos. ¿Qué son factores de protección? De manera ya más particular, son lo que reducen el impacto del riesgo en la conducta del individuo y lo protegen de la posibilidad del consumo de sustancias. Los factores de protección son los que nos sirven a nosotros como muro de contención. ¿Para qué? Para nosotros evitar, probar y caer en la posible dependencia o uso o abuso de sustancias. Entonces, es importante identificarlo, porque yo necesito en mi entorno, pues, armarme de esta herramienta, de estas herramientas o de este escudo, que son los factores de protección, porque con ello yo puedo minimizar la posibilidad de caer en consumo de sustancias. Bien trabajados los factores de protección desde los diferentes ámbitos que lo vamos a mencionar más tarde, pues hay menos posibilidad de que yo caiga en consumo de drogas. Entonces nosotros, los hacedores de políticas de drogas, los que diseñan planes, proyectos, estrategias en prevención de drogas, tenemos que tenemos disponible para optimizar el resultado de ellos y ponerlo entonces al servicio de las personas para minimizar la posibilidad de demanda de drogas. Bien, la próxima. Por favor. La próxima. La próxima, ¿están por ahí? Ok. Que podrán ser de orden biológico, condiciones individuales que tienen que ver con la persona misma, condiciones familiares con el entorno familiar o condiciones sociales que se puedan presentar, elementos dentro del entorno social,
o ambiental que aumentan la probabilidad de que ocurra un fenómeno indeseado. En este caso que nos ocupa, de que ocurra ese primer contacto con el uso de sustancias y que posteriormente probablemente se pueda convertir en un uso y un abuso y posteriormente en una dependencia. Entonces los factores de riesgo, cuando están presentes en la vida de cualquier ciudadano, aumentan la probabilidad de que este sujeto se pueda ver envuelto en asuntos de consumo, uso o abuso de sustancias. Así que lo que somos, lo que trabajamos en esto de a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar, a nivel laboral, que cuando se presentan en la etapa de un adolescente o niño, pueden aumentar la posibilidad de que aumente el riesgo de consumir sustancias. Ya. Bien. Factores de riesgo para el consumo de drogas o alcohol por parte de las personas. Vamos a mencionar algunos en el orden personal, en el orden familiar, en el orden social, en el orden laboral. Son muchos, es toda una combinación de elementos y de situaciones que cuando se presentan en la vida de una persona aumenta la posibilidad de que haya un abuso de sustancia. No necesariamente porque una persona esté sometida a estos factores de riesgo significa que va a caer en consumo de drogas, no necesariamente. Bien, limitaciones económicas. Gente con estrechez económica encuentra que tal vez en las drogas puede encontrar un alivio a su situación de escape, de búsqueda de escaparse de su un buen mecanismo de escape. También el hecho de tener mucho dinero facilita también la posibilidad de tener acceso a las sustancias. O sea que tener limitaciones económicas es un factor de riesgo para algunas personas, pero para otras tener mucho dinero, como es el caso y conocemos muchas personas que tienen mucho dinero, este factor de riesgo lo ha llevado al consumo de sustancias, de abuso de sustancias. La disponibilidad de la droga o alcohol, lógico, a mayor disponibilidad de la sustancia en el mercado, hay mayor probabilidad de que tú tengas acceso a ella y de que puedas buscarla y consumirla o comercializarla, que muchas de las veces se usa no. Estamos teniendo problemas con la conexión del facilitador de José Antonio. Bien. Sí, ahí tengo, parece que hay dificultad. Sí, ya estoy aquí. Ok. ¿Me escucha, Teresa? Sí, ahora sí. No te vemos, pero te escuchamos. Estoy aquí. ¿Me escucha? Okay. Sí. Bien. El fracaso académico, la baja escolaridad, a veces, no necesariamente porque hay baja escolaridad, se cae en consumo de drogas. Muchas veces tenemos en terapia a médicos, abogados, personas con un buen nivel académico y están en consumo de sustancias, en tratamiento. Pero sí hay un margen, ¿verdad?, de que esto en algún momento pueda incidir. Personas con muy bajo nivel académico, pues por poco manejo de información pueden caer en consumo de sustancias. Y otros que tienen un alto nivel de escolaridad y de formación, también podrían caer en abuso de sustancias, pero por otros factores. Amistades consumidoras, los grupos de pandilla, los grupos de pares, son un factor de riesgo
que lleva a que muchos muchachos tengan su primer contacto, su droga recreativa, su primera experiencia de consumo a partir del grupo de amigos. Por esta etapa en que están atravesando de crisis de identidad, de búsqueda de identificación social, de búsqueda de identificación con los grupos de amigos, pues si hay uso de sustancia, es probable que si él está compartiendo con esos amigos, pues se aumenta la posibilidad de que él caiga en consumo de drogas. La influencia de los medios masivos de comunicación, sabemos que no es un secreto, la incidencia que están jugando los medios de comunicación ahora con la música, con la moda, la propaganda hacia el uso y abuso de alcohol y de otro tipo de sustancia. Vemos unos mensajes con esta música nueva ahora, donde se incita al uso de sustancias. Eso es también un factor de riesgo. Y así hay muchísimos otros más. Bien, a nivel de lo que son los factores de protección para el consumo de alcohol y otras drogas, ¿qué necesitamos ver desde el ámbito de los factores de protección? Fortalecer las relaciones con los no consumidores. O sea, tengo dos amigos, uno que consume y vende droga y otro que no consume y vende droga. Yo tengo que trabajar y relacionarme, ¿verdad? Dentro de lo que es sano con personas que no están en consumo de sustancias y que no están en venta de sustancias. O sea, si yo no consumo sustancias, si yo no tengo el negocio de venta de sustancias, ¿qué tengo yo que estar compartiendo y andando para arriba y para abajo con personas que están relacionadas con esta práctica? Entonces, tenemos que reforzar el uso de amistades sanas como modelo a seguir. Bien, formación en habilidades para la vida sana. Es importante que desde la escuela, desde la familia, pues haya todo un programa de trabajo con los padres, con las escuelas, para el desarrollo de habilidades para la vida, habilidades sanas. Hay programas con los cuales se está trabajando en el Consejo Nacional de Drogas. Sé que también Casa Abierta tiene programas establecidos para trabajar lo que es habilidades para la vida y habilidades sanas. Entonces, eso es importante porque aquí trabajamos la presión de grupo, trabajamos la autoestima, trabajamos una serie de elementos que ayudan a la formación de la personalidad, del carácter, del temperamento, de estos muchachos que están en una edad crítica, que necesitan información adecuada para que puedan manejar todos estos elementos que en su entorno social podrían predisponer para el abuso de sustancias. Dice aquí, hábitos saludables y valores. La escuela tiene que ser una banderada con los cursos curriculares para el manejo de trabajar hábitos saludables y valores definidos. Desde muy pequeño tenemos que trabajar en la casa con un tema interesantísimo, de acuerdo a las edades del sujeto, con salud y enfermedad, cosas que se deben hacer, cosas que no se deben hacer, cosas que se deben probar, cosas que no se deben probar. O sea, ir educando al niño de que en su entorno hay sustancias que podrían hacerle daño, que tiene que tener cuidado a la hora de acercarse a ella. Entonces, la familia es un buen espacio para que comience a trabajarse todo esto de la prevención en esas edades importantes, de la preadolescencia, de la adolescencia y de la niñez también. Bien, la buena autoestima, sabemos que es un factor de protección importantísimo, porque la otra parte es que personas con baja autoestima, con baja tolerancia a la frustración, son elementos que lo pueden predisponer al consumo y abuso de sustancias. Gente que se deja influenciar, gente que no tiene carácter, que es muy maleable, que se deja... Es peligroso todo esto. Entonces, tener una baja autoestima es un factor de riesgo que se debe trabajar mucho desde la escuela, desde la familia, para evitar que este muchacho pues, se vea envuelto en consumo de sustancias. El entorno familiar favorable, necesitamos fortalecer la familia. Tenemos una serie de situaciones ahora a lo interno de la familia que predispone la posibilidad de que cualquier miembro del entorno, del círculo, del sistema familiar, pues pueda caer en abuso de sustancias, violencia, maltrato, violaciones, abusos, divorcios, separaciones. Hay toda una serie de situaciones, contravalores que se están gestando en la dinámica familiar que lamentablemente pueden provocar el que en algún momento uno de sus miembros pueda caer en consumo y abuso de sustancias. Entonces, necesitamos fortalecer la familia. Yo sé que Casa Abierta, el Consejo Nacional de Drogas, tiene programas donde trabaja con la familia fuerte. Tenemos toda una serie de programas para justamente ayudar a las familias a tener hijos sanos.
y tener con una serie de elementos que estamos trabajando para fortalecer a lo interno la dinámica familiar. Bien, seguimos, por favor. El cuadro que a continuación le voy a describir presenta un poco los factores de riesgo y de protección que afectan a la persona en 5 grandes dominios o ambientes donde se pueden realizar las intervenciones. Los que somos hacedores de política de drogas, los que crean programas, proyectos, planes, necesitamos establecer estos ámbitos para ver entonces dentro de esos ámbitos, identificar los factores de riesgo, identificar los factores de protección y entonces hacer las recomendaciones del lugar. Vamos a ver el cuadro, por favor. Factores de riesgo, falta de supervisión por parte de los padres, ese es otro, es que son muchos, bastarían varias clases para hablar de todo esto. Estos son ejemplos nada más que estoy poniendo aquí. La falta de supervisión de los padres es un factor de riesgo que puede poner al muchacho en una situación en la calle de consumo de drogas. El dominio para el cual nosotros debemos establecer planes, programas y proyectos es el dominio familiar. Como les digo, hay programas establecidos para trabajar la familia. ¿Qué sería un factor de protección? El monitoreo de los padres por parte de sus hijos. Hay padres que no quieren tener confrontaciones con los hijos, hay hijos que ya tienen 18 años, que se sienten independientes, quieren hacer lo que quieran y entonces comienzan a abusar de la libertad. Entonces los padres tienen que encargarse de establecer límites y fronteras, porque eso les va a ayudar mucho a la supervisión de la conducta de sus hijos en la calle y dentro de su casa y en la calle. Entonces, un factor de riesgo es la falta de supervisión de los padres. El padre no sabe dónde está su hijo. El padre no sabe con quién está compartiendo su hijo. El padre no tiene el horario de la universidad. El padre no tiene el horario del muchacho en la calle. No sabe dónde está metido. Llega a cualquier hora. Todo esto es bastante delicado y que muchas veces puede arrastrar la posibilidad de que el muchacho comience a experimentar por los grupos de pares con asuntos de drogas. Entonces los padres tenemos que establecer reglas y normas en cuanto al manejo del tiempo en la calle y del tiempo de los muchachos con sus amigos y dónde está metido. Abuso de sustancia por parte es un factor de riesgo. Entonces tiene que ver con el ámbito y dominio de los compañeros de amigos. Un factor de protección es las aptitudes académicas, esto que tiene que ver desde la familia también. Es bueno que desde temprano en la familia se hable sobre la problemática de drogas, que los padres tengan tiempo, abran espacios para hablar con sus hijos sobre qué son las drogas, cuáles son los daños que ocasionan, cuáles son los posibles factores de riesgo que lo pueden llevar a su hija a consumir sustancias, qué es la marihuana, qué es la cocaína, qué es el éxtasis. Los padres deben de hablar sobre estos temas con sus hijos, porque la información que no tienen en la familia, pues probablemente la puedan obtener de forma equivocada en la calle. Disponibilidad de la sustancia como un factor de riesgo. El ámbito, dominio en la escuela. Entonces, debemos establecer dentro del ámbito escolar políticas antidrogas. Nosotros estamos haciendo relaciones con el Ministerio de Educación para establecer programas permanentes en el Ministerio de Educación. Y ya tenemos una estructura montada en el Ministerio de Educación desde el Consejo Nacional de Drogas para trabajar todo esto del tema de drogas con los alumnos, con los docentes. Hay programas establecidos para trabajar con los docentes, con la sociedad de padres de amigos de la escuela, con los propios estudiantes. Tenemos toda una estructura en el Consejo Nacional de Drogas. Tenemos un departamento que trabaja con este ámbito desde la escuela para dar respuesta a esto. La pobreza como un factor de riesgo, pero también puede ser la riqueza un factor de riesgo. La comunidad como dominio donde se deben establecer y crear pues estrategias de prevención de drogas. Un factor de protección, fuente de apego hacia el barrio, pero trabajado de forma sana. Nosotros en el Consejo Nacional de Drogas tenemos un departamento en el área comunitaria donde enlazamos con la comunidad todos los programas que tienen que ver con la prevención de drogas desde el ámbito comunitario. Entonces nos vamos a los barrios, las alianzas con instituciones comunitarias para llevar el tema de prevención de drogas. Trabajamos la familia desde el ámbito comunitario, desde el ámbito escolar, para reforzar un poco estos dominios donde nosotros estamos estableciendo estrategias de prevención de drogas. Bien, la siguiente, por favor. Aquí tenemos conducta agresiva precoz como un factor de riesgo, lo estamos viendo cada vez más. Eso es de dominio individual, un factor de protección que se debe trabajar desde la familia, el autocontrol. Entonces, con los programas que tenemos,
tenemos acápite para trabajar el autocontrol, enseñar a los padres cómo trabajar estos temas. Un factor de riesgo, falta de supervisión por parte de los padres. El ámbito, dominio, la familia. Ya he hablado un poco sobre esto. El papel de los padres, monitorear la conducta y comportamiento del hijo, tanto en la casa como fuera. Ya conversé sobre esto. Disponibilidad de la sustancia, pobreza, bueno, ya se habló de todo eso. Bien, por favor. Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas de su vida y de su crecimiento, como bien lo sabemos. En cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares. Hay programas, hay investigaciones que sugieren que desde el preescolar ya se deben establecer y trabajar estos temas de prevención de drogas, tales como la conducta agresiva y cosas como esa, con intervenciones familiares, escolares y comunitarias dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas y apropiadas. La prevención debe comenzar desde muy pequeña la edad. Uno de los objetivos de la prevención es minimizar la edad de inicio del consumo de drogas. Cuando se hacen políticas de drogas, cuando se hacen proyectos y programas y estrategias, este debe ser un objetivo importante en la prevención de drogas. Minimizar la edad de inicio del joven o niño en consumo de sustancias. Entonces, desde muy pequeño se deben establecer herramientas de trabajo para trabajar la prevención de drogas. Bien, continuamos. Los programas de prevención basados en la investigación se enfocan en una intervención temprana en el desarrollo de los niños para fortalecer los factores de protección antes de que se desarrollen los problemas de conducta. Por eso insistimos que todos estos programas, todos estos proyectos, todas estas intervenciones en prevención de drogas deben de comenzar a temprana edad, junto con la familia y junto con la escuela, para que podamos tener ciudadanos más estables, ciudadanos más sanos y con menos posibilidad de que cuando tengan cierta edad de independencia, pues se puedan ver envueltos en querer consumir, probar sustancias dañinas hacia la salud. Bien, ¿por qué hablar acerca de los factores de riesgo y de protección? Desde el entorno familiar, desde el entorno comunitario, desde las políticas de droga, desde la política de Estado. Dice aquí, el enfoque en la prevención basado en evidencia. Hoy ya tenemos un enfoque basado en prevención con hechos de evidencia científica. Anteriormente hacíamos prevención un tanto como la gallinita ciega, sin medir el impacto que todo esto tiene. Ya hoy tenemos información a través de estándares internacionales, a través de protocolos, a través de investigaciones, de qué es lo que está dando resultado en prevención de drogas. Entonces, estamos haciendo una ciencia de la prevención, estamos trabajando con una ciencia de la prevención, donde podemos supervisar, evaluar, monitorear y presentar resultados. Entonces, es interesante trabajar los factores de riesgo y los factores de protección en un espacio de diagnóstico situacional con evidencias científicas que nos permitan entender el fenómeno y entonces intervenirlo de la manera adecuada y con la cual nosotros posteriormente podamos medir resultados. Todas las políticas en prevención de drogas y estrategias tienen que estar basadas en evidencia científica y desde el Consejo Nacional de Drogas y sé que de muchas instituciones como la de ustedes, de Casa Abierta, todos los programas que tienen están basados en evidencia científica, que es lo que se está estilando en el momento. Enfoque en los costos, es más barato hacer prevención que pagar un tratamiento. Entonces, es válido que nosotros trabajemos la prevención porque sale más barato, sale más económico invertir en prevención que invertir en un sujeto que merece ir a tratamiento y rehabilitación y reinserción social. El costo es mayor, tanto económico como social, como familiar, como comunitario, como laboral. Cuando tenemos una persona que es adicta a una sustancia y que ya no tiene control sobre su vida y que merece ir a tratamiento y rehabilitación. El proceso es más doloroso, es de más tiempo. Probablemente si se desarrolla una adicción, esto es una enfermedad crónica recurrente y permanente. Entonces, es más barato trabajar prevención que querer sanar y curar enfermos. Bien, enfoque en las ventajas, tenemos que comparar qué es más ventajoso, trabajar prevención o dejar que la persona caiga en consumo de drogas y después entonces rehabilitarlo. Evidentemente que la prevención es la clave fundamental que permite entonces mantener a la gente sana, en ambiente sano y que lo protege de caer en consumo de sustancias. Ya cuando la persona desarrolla una dependencia física o psicológica,
y que necesita tratamiento, ya estamos hablando de un ámbito totalmente diferente, donde el costo para el Estado y para las instituciones es bastante significativo. Y sobre todo el costo para la familia, que tiene que lidiar con una persona que tiene una enfermedad de la adicción. Así que es mejor invertir en la prevención. Es mejor trabajar la prevención desde la familia, desde la comunidad, desde el ámbito laboral, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito social. Es más ventajoso. Bien, el enfoque en la concientización. O sea, estamos haciendo estas sensibilizaciones para orientar, sensibilizar a las personas de las ventajas que tiene mantenerse sano. Esa es la idea. La prevención es evitar que el que está sano se enferme. La prevención es evitar que el que probemos o que caigamos en consumo de sustancias. Entonces, necesitamos tener programas de concientización para todos estos ámbitos que yo he hablado a través del establecimiento de estrategias, planes y proyectos en prevención de drogas. Tenemos que orientar, tenemos que sensibilizar a las personas y decirles que son las drogas, decirles que sí que son dañinas, decirles que sí que son peligrosas, decirle lo que son las adicciones, hablarle sobre los daños que ocasionan las drogas, tanto legales como ilegales, como una manera de prevenirlo, de evitar que se involucren con ellas. Entonces es importante los procesos de concientización, de capacitación, de entrenamiento, que nos permitan a nosotros prevenir a las personas para que no caigan en consumo y abuso de sustancias. Bien. ¿Cómo hablar acerca de los factores de riesgo y de protección? Sencillo, desde la familia, desde la escuela, desde los entornos comunitarios, desde los entornos laborales, tenemos que identificar los factores más importantes de riesgo y de protección para tratar el asunto. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico situacional, levantar información, levantar datos basados en evidencia y a partir de ahí entonces hacer intervenciones. Decir, bueno, dentro de esta familia, si es en el entorno familiar, los factores de riesgo son estos. Los factores de protección son estos y tenemos entonces que trabajar con programas para minimizar uno y fortalecer otro. Lo mismo sucede a nivel comunitario, a nivel laboral, a nivel educativo y dependiendo del ámbito donde sea. ¿Cómo hablar? Hay que documentar cada factor de riesgo o de protección, o sea, levantar información veraz, datos veraces. Las informaciones en estos temas, las investigaciones en estos temas son importantísimos para nosotros poder entonces entender el fenómeno, conocer el fenómeno. Nosotros necesitamos más apoyo en cuanto a tener más espacios de investigación desde las universidades y de instituciones que están trabajando estos temas. Necesitamos conocer más qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con este fenómeno, porque el manejo del dato nos permite hacer diagnósticos eficaces y teniendo diagnósticos eficaces, entonces podemos hacer las estrategias y establecer las políticas y los programas. Entonces, hacer propuestas de acciones, planes estratégicos que nos permitan a nosotros hacer un mejor abordaje de la problemática de drogas. De repente, yo puedo entender que tenemos un problema con el alcohol a nivel de percepción, cuando tal vez el problema es con la juca. Tal vez yo puedo invertir dinero en campañas de prevención de alcohol y no estoy invirtiendo dinero en prevención y orientación sobre el abuso de la juca. Entonces, por eso es importante las investigaciones, porque las investigaciones arrojan datos y los datos muchas veces se acercan a la realidad. Y es con datos reales, fehacientes, con investigaciones, que nosotros podemos establecer las pautas para establecer las estrategias de prevención. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver la próxima, por favor. ¿Cómo hablar acerca? Bien, sobre estos temas con la familia, en la comunidad, en los entornos laborales, en los entornos institucionales, hay que hablar abiertamente sobre esta problemática. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene Capotillo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene Simón Bolívar? ¿Cuáles son los factores de protección que tenemos en la comunidad para entonces conocerlo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro país? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestra juventud, que probablemente nos puede llevar al consumo de drogas? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestra niñez, dependiendo del entorno social donde vivan? Todo esto hay que hablarlo, hay que decirlo. No se puede ocultar la verdad, pero eso se hace a través de investigaciones que necesitamos fortalecerlas. Conocer al público y adaptar el mensaje para ellos. Estos son para los que trabajan un poco todos estos temas. Es importante conocer el perfil del público para entonces adaptar el lenguaje en función del perfil con el cual tú vas a trabajar. Este tema yo lo estoy trabajando con ustedes por el perfil que me dieron.
Pero este mismo tema yo pudiera trabajarlo con adolescentes, entonces tengo que utilizar una serie de códigos diferentes para comunicarme con ellos. Pensar más de lo que se está diciendo, o sea, necesitamos pensar, necesitamos tener mesa técnica, necesitamos interactuar más las instituciones públicas y privadas en torno a buscar respuesta sobre cómo trabajar todos estos temas. Dice aquí decidir qué modo de comunicación es el más adecuado y factible. El modo más adecuado y factible es el modo abierto, sincero y respetuoso. Esa es la línea. Esa es la línea. Evaluar lo que se ha llevado a cabo. Es importante dentro de las investigaciones los procesos de evaluación. De repente tenemos 20 años haciendo algo, pero probablemente tenemos 20 años haciéndolo mal. Y entonces, no porque yo tenga 20 años lo estoy haciendo bien. No porque yo tenga 10 años, 15 años haciendo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de forma correcta. Entonces, por eso tenemos que tener una actitud siempre de autocrítica, una actitud de ser evaluado y dejarnos evaluar. Nosotros tenemos problemas a la hora de que alguien quiere evaluar lo que estamos haciendo. Y no es sano esto. Lo que es sano sí es estar abierto a hacer un FODA, a ver mi fortaleza, a identificar mis amenazas, a identificar mis debilidades y entonces estar abierto a los procesos de cambio. Eso es importante que en las instituciones se entienda todo esto. Tenemos que fortalecer las relaciones interinstitucionales, tenemos que compartir datos, tenemos que trabajar unidos, tenemos que establecer políticas públicas desde el ámbito público y privado en torno a todo esto, pero en una mesa técnica ampliada, plural, que nos permita a nosotros sincerar la problemática de drogas que tenemos en el país y entre todos, comprometidos con la misma causa, aportar un granito de arena en torno a la prevención. Bien, estamos terminando ya. Las investigaciones preventivas pueden proporcionar las habilidades y el apoyo para mejorar los niveles de los factores de protección de los jóvenes en alto riesgo y prevenir que progresen en su abuso de drogas. Claro, tenemos que trabajar las intervenciones preventivas, pero basadas en datos científicos. Tenemos que tener programas, proyectos basados en datos científicos. Tenemos que saber qué es lo que hay, qué se mueve, para entonces ir trabajando la prevención de drogas basada en ciencia. Bien. Decidir cuál es el objetivo al hablar acerca de los factores de riesgo y de protección. Mejorar el conocimiento del tema, ya lo he dicho, tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que ser autocríticos, y es mucho lo que nos falta todavía por trabajar con estas cosas. Hemos logrado mucho, se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces es importante el que hablemos de esto de forma clara y precisa en mesas técnicas. Convencer a la gente para que tome medidas preventivas. Esto es ya cuando se hacen acciones encaminadas a trabajar determinados factores de riesgo, ya sea en el orden familiar, en el orden laboral, el orden comunitario o el orden institucional. Favorecer la prevención. Somos de lo que creemos y estamos identificados que los huevos se deben de poner en la canasta de la prevención. Nosotros creemos en la prevención. Estamos convencidos que la prevención es una de las herramientas importantes para prevenir el abuso de drogas y el uso de drogas, porque se invierte menos y se sacan mejores frutos. Ahora lo que tenemos es que buscar cómo hacerla, cómo articularla basada en ciencia. Eso es lo importante. O sea, ¿qué tipo de prevención yo voy a hacer? ¿Bajo qué enfoque? Que me permita tener mayores resultados. Entonces nosotros, los hacedores de políticas públicas en materia de drogas, tenemos que consensuar los programas, los proyectos y los planes para entonces favorecer la prevención desde el ámbito de prevención universal, desde el ámbito de la prevención selectiva y desde el ámbito de la prevención indicada. Dice aquí diseño de proyectos, programas y planes de prevención. Yo creo en eso. Yo soy de los que creo en esto, pero creo que tenemos que hacerlo en mesas comunes, donde podamos discutirlo y ponernos de acuerdo. Bien, contenido para las políticas públicas, claro que sí. Todo esto es material para discutir en políticas públicas, en mesas abiertas, mesas de seguridad ciudadana. Hay muchísimas mesas técnicas por ahí que están funcionando. Y estos temas hay que llevarlos. Y hay que involucrar a todos los sectores, públicos y privados, sociedad civil, que nos involucremos todos en establecer políticas públicas que favorezcan la prevención desde el ámbito de la ciencia. Vuelvo, insisto. Bien, otra más, y creo que por aquí estamos finalizando. Bien, hasta aquí mi exposición. Espero que las informaciones que he compartido con ustedes
hayan sido de su agrado y de su ayuda. Si hay alguna pregunta, estamos en la mejor disposición de responderlo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Antonio. Realmente muy interesante todo lo que planteas en el ámbito de los factores de protección y de los factores de riesgo. Hay mucha gente en Facebook que te está saludando, gente amiga, gente conocida que está saludándote, y también personas que desde Facebook también están preguntando desde ya. Algunas parece que se colocaron un poquito más tarde, y una de las preguntas que están en el Facebook tiene que ver con el tema de factores detonantes que inciden en el uso de sustancias. Sé que lo has señalado, pero me parece que sería interesante que hicieras un breve resumen de esos factores detonantes, como bien lo señaló la persona que está en el Facebook. Perfecto. Factores detonantes están supeditados a la edad del sujeto, pueden estar sujetos al ámbito, si es a nivel familiar, si es a nivel individual, si es a nivel comunitario. O sea, son situaciones que pueden provocar de manera significativa o influenciar de manera significativa, dependiendo de la edad, dependiendo del ámbito, la posibilidad real de que alguien pueda caer en consumo de sustancias. He dicho, por ejemplo, el hecho de que yo ande con compañeros o amigos que están en consumo de sustancia o que están en el microtráfico y venta de drogas, eso es un factor detonante importante que probablemente por la propia influencia del grupo de pares yo pudiera caer en consumo y abuso de sustancia. Estos mensajes que ahora se están vendiendo como normalización social del uso de drogas, eso es un factor determinante también. Esto quitarle el peso que tienen, el riesgo del uso y abuso de drogas y minimizar el potencial que tiene la sustancia para la salud, son factores detonantes. Decir que la marihuana no hace daño, eso es un tema a discutir. O sea, yo no estoy diciendo que hace tanto más daño que tal o cual sustancia, pero decir que la marihuana te aumenta el apetito, que no hay problema, que no hace daño, eso hay que discutirlo y trabajarlo. O sea, no le podemos quitar el impacto que las sustancias provocan en el cerebro del sujeto, y sobre todo dependiendo de la edad de inicio. No es lo mismo el impacto que pueda tener comenzar con marihuana a los 8, 9, 10 años que comenzar el uso de marihuana a los 20 o a los 30 o 40 años. O sea, son situaciones muy diferentes. No es lo mismo comenzar a probar alcohol desde los 9 o 10 años que comenzar a probar alcohol ya cuando yo tengo 20 o 22 o 23 o 24 años. Entonces, es muy variada la situación, dependiendo del tipo de drogas, dependiendo del ámbito, dependiendo de la vía de administración, dependiendo del tiempo de uso. Entonces, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta para uno identificar la situación. Gracias, gracias, José Antonio. Estoy viendo también que mencionaste al final 3 ámbitos de prevención, y parece que están deseando que expliques un poquito. Hablaste de la prevención universal, selectiva e indicada, y nos están preguntando ¿de qué se trata? Por favor. Muy bien, sí. A la hora de establecer planes y proyectos y políticas, tenemos que hacerlo bajo un enfoque de prevención. Prevención universal es todas esas acciones que se deben de emprender para toda la comunidad. No importa las edades, no importa la condición socioeconómica, sociopolítica, del entorno, no importa. Es crear estrategias para orientar, sensibilizar y educar a toda la población. Es un mensaje que va dirigido a gente sana para que se mantengan sanos. Lo que anteriormente se llamaba prevención primaria. Entonces se establecen estrategias para trabajarlo por ahí. La selectiva es esa prevención que también se debe estructurar bajo un plan de trabajo. Es cuando se trabaja con gente que tiene factores de riesgo a su alrededor que pueden aumentar la probabilidad de que esa persona caiga en consumo de sustancias. O sea, hay situaciones que son de alta vulnerabilidad, que se convierten entonces en factores de riesgo, que esas personas que están atravesando por esa situación, es muy probable que se vayan envueltas en consumo de sustancias y que comiencen a experimentar con la misma.
Esa es la diferencia, ¿verdad que sí? Entonces ya cuando se habla de prevención indicada es cuando ya yo tengo un compromiso permanente y constante con el uso de sustancias, y ese compromiso con el uso o abuso de sustancias me lleva a búsqueda de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Todavía en prevención selectiva, que antes se le llamaba prevención secundaria, uno puede hacer buenas intervenciones antes de que el sujeto, que ya comenzó a experimentar con drogas, ya comenzó a darse sus primeros tragos, ya comenzó a usar cigarrillos, ya comenzó a usar tabaco de forma ocasional, de forma recreativa, pero no ha desarrollado una conexión, no ha desarrollado una dependencia a la sustancia. Entonces, yo tengo que elaborar estrategias, programas para trabajar con ese tipo de población. Ahora, cuando ya el sujeto, en ese continuo de probar y quedarse enganchado con el uso y el abuso de sustancias y crear dependencia psicológica o física, pues entonces puede ser que me desarrolle una adicción. Y ya cuando hay una adicción, que es una enfermedad, ya entonces tenemos que trabajar con unas estrategias de política de atención, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Entonces, para cada uno de estos niveles se deben establecer programas y proyectos y actividades y servicios para abordar la prevención. Gracias, José Antonio. Tengo una mano levantada en el público. Sugel, por favor. Buenas noches. Primero saludar la ponencia, ¿verdad? La propiedad de la información, y uno que tiene un poquito de trabajo en este tema, reconoce bien esa información y cómo lo ha manejado. Mi inquietud, y qué bueno que es una persona que tiene vasta experiencia en el trabajo desde el Estado en políticas de prevención, va dirigida hacia si las políticas implementadas de manera estatal para la prevención y contrarrestar, ¿verdad? El tráfico de las sustancias, ¿se podría convertir en algún momento un factor de riesgo, contrastándolo con la realidad que tenemos en República Dominicana? Gracias por tu pregunta, De la Cruz, y por tu participación. Yo creo que no, porque justamente los planes estratégicos que tenemos, que hemos tenido en el país, diseñados en el Consejo Nacional de Drogas, son respuestas desde el Estado para contrarrestar lo que es la reducción de demanda y el control de la oferta. O sea, en esos planes estratégicos se expresa la voluntad del Estado en crear políticas públicas para la prevención, para la reducción de la demanda y el control de la oferta. Lo que necesitamos es afinar bien la puntería a la hora del diseño de los planes estratégicos nacionales en prevención de drogas. Hoy tenemos una visión más amplia sobre cómo hacer prevención desde la ciencia. Hoy tenemos muchísimas ventajas. Hay unos estándares donde nosotros tenemos aquí entonces una cantera de experiencia de programas y proyectos que están dando resultados, donde se han puesto en ejecución, que nosotros también podemos comenzar a decir, mira, esto da resultado. Entonces, cosas como esta, la que nosotros tenemos que introducir de acuerdo a nuestra realidad social en materia de estrategia de prevención de drogas. Pero sí, se supone que los planes, las estrategias deben contemplar las acciones para la prevención, para la reducción de la demanda y para el control de la oferta. Y eso debe ayudar y contrarrestar la problemática del consejo del uso de drogas. Por decir algo para manejo de información, que seguro tú lo sabes, el Consejo Nacional de Drogas es la entidad gubernamental encargada de crear políticas públicas en materia de drogas. Es el organismo rector que asesora al Poder Ejecutivo en materia de lo que se debe hacer en el país en la lucha contra las drogas. Tiene sus dos grandes ámbitos, que es la reducción de la demanda, un poco con la parte de prevención y tratamiento, y el control de la oferta, que es muy bien manejado por la Dirección Nacional del Control de Drogas, con todas sus estrategias de interdicción y perseguir a los que venden o consumen sustancias. Entonces, bajo esos dos grandes ámbitos, hay toda una serie de políticas
de drogas para dar respuesta a la problemática en el país. Lo importante es que tenemos que afinar, es lo que yo digo, tenemos que hilar fino para que esas políticas sean el reflejo y bajen a donde tienen que bajar y den respuesta a donde tienen que dar respuesta. Ese es el gran reto que tenemos en el país. Gracias, José Antonio. Había una mano levantada, María Elena. Carmen Sí, Sierra también. María Elena la vi primero. No sé si todavía tiene la mano o fue un lapsus de... María Elena, ¿estás ahí? Si no, entonces Un pasamos lapsus. con Gracias. lapsus. Bueno, pues Carmen Sierra sí la vi con la mano ahora. Cuéntanos, Carmen Sierra, tu inquietud o pregunta. ¿Tienes el micrófono apagado, Carmen? Sí. Sí. Buenas tardes. Primero, felicitar al expositor, excelente, muy bien, se da a entender. Gracias. Y bueno, yo quería decir que un factor de riesgo, altamente de riesgo, se da en una persona que tenga una depresión en un momento determinado de su vida, una depresión por una situación X que esté viviendo. Esa persona se convierte, o sea, se vuelve vulnerable y puede fácilmente caer también en el consumo de drogas. Independientemente de que tenga una familia bien conformada y bien unida, pero si tiene una situación de depresión, puede caer en las drogas. Sí, es Gracias. multifactorial. Sí, gracias, Carmen. Muy buena tu intervención. Lo he dicho al principio, es multifactorial a nivel individual, a nivel personal, a nivel social. Pueden ser predisposiciones biológicas, a nivel del entorno escolar, a nivel del entorno social. O sea, es multifactorial. Es esa combinación de muchísimas situaciones que en unas se pueden convertir en factores de riesgo que aumentan la probabilidad de consumo de drogas y en otras se pueden convertir en factores de protección que minimizan la posibilidad del consumo de drogas. Los trastornos del estado de ánimo, en este caso de la depresión, sí es una puerta abierta primero para los psicofármacos, que tú pudieras entonces en algún momento pasar del uso al abuso. Y pudiera también comenzar a probar con otro tipo de sustancia. Son muchas las situaciones que encierran los llamados factores de riesgo. Es multifactorial. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente porque yo tenga este factor de riesgo, yo voy a caer en consumo de drogas. No necesariamente. O sea, es una combinación de situaciones, es una telaraña de situaciones que nosotros debemos identificarla bien claro, justamente para establecer algún tipo de distanciamiento, de entendimiento o de búsqueda de ayuda para que esas situaciones no aumenten la posibilidad de que yo pueda caer en consumo de drogas. A nivel familiar hay una serie de situaciones que yo tengo que tenerla bien clara y si tengo que buscar ayuda profesional, la busco, porque no sé si esas situaciones me podrían a mí en algún momento llevar al consumo de sustancias. Entonces, por ahí, a nivel social, lo mismo, a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel individual. ¿Cuántas situaciones tengo yo de conflicto con mi carácter, con mi temperamento, con mi personalidad, con mis emociones, con mis pensamientos distorsionados, que me pueden llevar a mí al consumo de sustancias? Son muchísimos. Entonces, por eso están los consejeros, están los psicólogos, están los terapeutas, y yo debo de ir allí y trabajar mi situación, porque si no la trabajo, probablemente, quién sabe, eso pueda convertirse en un factor de riesgo en un momento determinado de mi vida. Y yo entonces comenzar a probar sustancias sin saber y medir los daños y las consecuencias que eso me va a traer. Exacto. Gracias, José Antonio. Nos está saludando una persona que acaba de entrar, que se confundió y que está entrando de Guatemala. Este es un espacio internacional en donde tenemos gente de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Panamá. Gracias a las personas que están entrando ahora. Ya tendrán también el tiempo de verlo completo cuando suba al canal de YouTube en Casa Abierta RD. Para cerrar este espacio de preguntas y respuestas, José Antonio, Sí. Tomando en cuenta que estás señalando como un gran desafío ese espacio técnico de diálogo, ese poder perfilar las políticas públicas convertidas en programas, ¿podrías compartirnos desde tu mirada cuáles son los grandes desafíos en el ámbito de la prevención para República Dominicana?
Sí, tenemos grandes desafíos. Los primeros desafíos tienen que ver con nuestra propia realidad social. Para nadie es un secreto que las drogas han ido aumentando en la sociedad dominicana. El consumo y microtráfico ha ido aumentando. Ahí tenemos los informes mundial de drogas de la UNODC, donde no es propio de nosotros, es propio del mundo. Ahí tenemos un gran desafío con la nueva sustancia psicoactiva. Tenemos un gran desafío con establecer lo que son alianzas con las diferentes instituciones que deben de comprarnos el paquete de políticas públicas en materia de drogas. O sea, hay grandes desafíos que tienen que ver con que nosotros podamos desarticular lo que hacemos desde nuestra institución y que eso se pueda articular con los diferentes ministerios. Por decirlo así, necesitamos articular acciones con el Ministerio de Salud Pública, necesitamos establecer acciones con el Ministerio de Educación, necesitamos articular acciones con el Ministerio de Deporte, y con todos estos ministerios, con todas estas instancias del Estado, nosotros necesitamos que nos compren el paquete de políticas públicas en materia de drogas. Nosotros no estamos para hacer actividades puntuales. Esas actividades puntuales tienen que estar dentro de un programa, dentro de un proyecto, dentro de una estrategia, dentro de una política. Entonces, el gran reto es que la sociedad civil, la sociedad en sentido general, vea que esto es un problema de todos, no es propio del gobierno, del Estado, es un asunto de corresponsabilidad social. Las instituciones públicas y privadas deben de arropar la sombrilla de políticas públicas en materia de prevención de drogas. O sea, se debe asumir el tema en los diferentes espacios de la vida nacional. Ese es el gran reto. Nosotros estamos haciendo alianzas, estamos creando convenios, pero todavía hace falta más. Hace falta más compromiso de parte de las organizaciones comunitarias, de parte de espacios como los propios ministerios, que se involucren y que adopten el tema como un compromiso social. Que un adicto en recuperación debe ser un problema de todos. Que trabajar la prevención de drogas debe ser un compromiso de todos y una tarea de todos, no propiamente del Consejo Nacional de Drogas. Entonces, parte de los grandes retos que tenemos son esos. Tenemos una juventud que va subiendo, tenemos un entorno muy complicado, tenemos muchos factores de riesgo allá afuera, y entonces necesitamos voluntades, pero unir voluntades. O sea, necesitamos hacer sinergia con los diferentes sectores que inclusive trabajan este tema. Tenemos varias instituciones que trabajan en este tema. Tenemos que seguir fortaleciendo las mesas técnicas para de ahí sacar productos y con ello poder trabajar las estrategias nacionales en prevención de drogas. Es un llamado a la unidad, es un llamado a la corresponsabilidad social. Esos son los grandes retos que tenemos. Esto es un compromiso de todos, es un compromiso de nación. Y como tal, todos debemos estar comprometidos en favor de la prevención. Así es, José Antonio, desde el enfoque de la ciencia de la prevención, como bien siempre insististe, muy importante. Y para no dejar a una persona que nos señala, cuando una persona vive bullying o se siente menospreciada, ¿puede ser que esa persona pueda caer en el consumo? Claro, es un factor de riesgo, claro que sí. Su estado de soledad, su estado de aislamiento, su estado de tristeza, ¿verdad? Porque a nadie le gusta sentirse señalado, burlado, relajado, violentado, porque se violentan también sus derechos. Claro que sí, que podrá caer en estado de ansiedad, en estado depresivo, en situaciones de soledad, y entonces las drogas podrían ser un mecanismo de escape. El alcohol, los barbitúricos, los sedantes, la cocaína, el crack. Ahora tenemos todas estas situaciones con los vapeadores, la juca, o sea, claro que sí, claro que sí. Una persona así, si no recibe ayuda con tiempo, y amén de ese factor de riesgo, también enfrenta a otros como la baja autoestima, manejo de la intolerancia, una situación de no gestionar de forma adecuada sus emociones. Todos esos factores podrían predisponer en que en algún momento pueda encontrar en las drogas un mecanismo de escape. Eso es así.
Gracias, José Antonio. Pues José Antonio Tejeda del Consejo Nacional de Drogas ha estado hablando de los factores de protección y de los factores de riesgo, haciendo énfasis en la importancia de vincularnos de forma sana, de poder promover y practicar las habilidades para la vida, que son la bandera de Casa Abierta, de poder propiciar hábitos de vida saludables y valores sanos, fortalecer la autoestima, y tener una acción integral como país. Cuando practicamos buenas prácticas de crianza, estamos haciendo prevención. Cuando hacemos acciones educativas, psicoeducativas, lúdicas, recreativas y propiciamos entornos sanos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, estamos haciendo prevención. Cuando somos capaces como país de poder prevenir, detectar, atender la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, estamos haciendo prevención. Cuando somos capaces de poder prevenir la violencia basada en género y atender, propiciar el trabajo de la equidad y de la igualdad, estamos haciendo prevención. Así que muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos esta tarde y pasamos a Teresa para la parte final de esta espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En nombre de nuestro presidente Jaime Marte Martínez, en nombre del Consejo Nacional de Drogas, a Radamé, a ti, Raidiri, tú sabes que te quiero mucho, a Teresa la quiero mucho, a todo el equipo técnico, a todo ese público que también hoy se dio cita para compartir con nosotros estas experiencias. Muchísimas gracias por su atención y en el nombre de nuestro Señor les deseo que tengan una feliz noche. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, reiterada, ¿verdad? Qué bueno que pudiste compartir con nosotros, ¿verdad? Gracias. Ese cierre al final que diste de la necesidad de unir voluntades, de crear políticas públicas y todo eso que acababa de decir Raidiris, de todos esos elementos que son importantes en la prevención. Creo que ahí quedamos con un cierre y una motivación para seguir trabajando estos temas, para involucrarnos, una cosa que José Antonio también decía, la necesidad de que cada persona desde su espacio, desde su realidad, sea madre, padre, hijo, lo que sea, educador, psicólogo, psicóloga, tiene una responsabilidad en lo que es la prevención del uso problemático de sustancias. Así que creo que hemos quedado muy edificados y con muchos desafíos. Este es un tema de grandes desafíos. Te envía saludos Miguelina Justo, esa es una de las que te envía saludos en Facebook. Me escribió para decir eso, que estaba en Facebook, iba a estar. Qué lindo, bendiciones para Miguelina, mi querida amiga. Qué lindo, gracias. Sí. Y bueno, en principio hablaba de personas que son permanentes y también no mencioné algunas, bueno, siempre van a quedar algunas, pero tenemos a Alba Iris, a Nicole, que siempre han estado ahí o casi siempre han estado en las actividades de los viernes. Y damos las gracias a estas personas internacionales que nos acompañan en esta actividad. La magia de la tecnología que tenemos todas estas personas. Invitarle que el próximo viernes, José Antonio, invita a tu equipo también, va a Casa Abierta a hacer el lanzamiento de la campaña, aunque hemos ido haciendo actividades como esta, pero es el próximo viernes que tenemos el lanzamiento de la campaña con videos, con propuestas de cómo sumarse. Lo vamos a hacer el próximo viernes igualmente a las 6 de la tarde. Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Ese es el lema de nuestra campaña. Tenemos unos videos muy interesantes que van a ser de mucha ayuda, mucho apoyo para las personas que lo puedan visualizar. Así que sin más, señores, Ingrid no está por ahí, que nos va a recordar el aplauso y el abrazo para que, sí, para que José renueve sus fuerzas y pueda seguir aportando en lo que es la prevención del uso problemático de sustancias desde su espacio. Así que vamos a darle un aplauso. Estoy aquí. Lo que pasa es que estoy aburriendo hoy. Sí, sí. Vamos a darle el aplauso, vamos a abrir y los que no abran, hagan así para dar un aplauso. Bravo, bravo, José Antonio, gracias. Bravo, José Antonio, gracias. Nos encontramos el próximo viernes. Radamé. Gracias, Radamé y Lili. Y a ti, Teresa, gracias.